Hola, Hola, ¿qué tal? Hola. eh, mucho gusto, espero estén bien. Este es un conversatorio sobre una pregunta que vamos a resolver el día de hoy. Estas son de las conferencias de Suba Animalista La Plata. Está con nosotros Verónica Reishi, de nuevo, Sí, y mi primo Diego Alexander Ramírez. Verónica está en Buenos Aires y mi primo está en Lyon, ¿cierto? Lyon, Francia. En Biarritz. Bueno, entonces, para contextualizar, pues la idea era hacer un debate sobre un tema específico, que era el veganismo, pero decidimos cambiarlo y vamos a solo responder una pregunta entre ustedes dos. Yo simplemente los escucharé y les preguntaré si es necesario. Entonces la pregunta en cuestión es, ¿cuál considera que es la mejor dieta alimentaria teniendo en cuenta el medio ambiente, los animales y la salud? ¿Por qué? Esa es la bien. pregunta. ¿Querés iniciar vos, Diego? Bueno, bueno, la mejor dieta alimentaria teniendo en cuenta el medio ambiente, por ese punto, entonces, creo que no hay dieta que no tenga impacto en el medio ambiente. Eso hay que aclararlo. Em, Hay dos problemas a día de hoy en cuanto a lo que es el medio ambiente. Un problema, y ustedes lo saben muy bien, es la ganadería industrial, la desertificación. Pero otro problema y del que poco se habla también es de la agricultura industrial, los monocultivos y todo lo que producen los monocultivos. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre nutrición, sobre cómo vienen, cómo se alimenta un vegano, un omnívoro, un carnívoro, em, muchos de los alimentos que llevan al plato vienen hoy de monocultivos. Y muchas de las cosas para mantener una dieta balanceada vienen de lugares que no están juntos geográficamente. Entonces hay como una doble contaminación ahí. El proceso donde hemos echado fertilizantes. eh, bueno, ¿cuál es el problema con el monocultivo? Como yo lo veo, el monocultivo, ¿qué es? Es como cogemos una tierra, cultivamos solo una cosa. Entonces, para cultivar solo esa cosa hay que arar, hay que pasar maquinaria, eso va a matar pequeños animales que vivían ahí. Después, cuando empieza a crecer las plantas, vamos a echar herbicidas, homicidas. Y después, ¿qué hacen los animales? Los animales se van, más o menos, pero cuando empiezan a crecer las plantas, vuelven. Y cuando pasa el tractor, que eso es una cuestión industrial, va a matar pequeños animales, más los insectos. Y eso, en el momento en que todo se va, porque el monocultivo igual se va en un lado, en ese punto es desierto y genera un impacto en el ambiente, que puede ser una de las causas por la cual se está desertificando. Eh, he leído argumentos también de la dieta vegana, como la cuestión de los granos que se utilizan para alimentar las vacas, todo eso. Y hay algo en lo que estoy de acuerdo, ¿no? No debería utilizar granos para alimentar las vacas. Eh, Pero entonces partimos de que no es la única ganadería que existe. También hay que decir eso. También hay que decir que los granos que consume una vaca equivale al 13% de la dieta. O sea, no es que consuma solo granos. Eh, y está la cuestión del agua también, que también la investigué. Eh, y en muchos de los argumentos que vi hablan sobre el gasto hídrico, pero no tienen en cuenta qué es la huella hídrica, es decir, la fuente que va a tener el agua, o sea, que la fuente del agua que se va a usar para eso, ni tienen en cuenta el ciclo del carbono, no tienen en cuenta que el carbono se transforma con la fotosíntesis en un alimento que puede tener la vaca, si pastara, en un pasto normal, y después ese carbono, pues a la final, cuando come y expulsa, eh, se transforma. O sea,
el CO2 de una vaca es un CO2 de carbono transformado, contrario al de un carro que es un carbono nuevo. Por ahí. Investigué, conocí una persona que dice, bueno, a ver, en el planeta hay terrenos donde no se puede cultivar. Las personas solo pueden comer animales. Porque lo que crece ahí solo puede alimentar animales y es lo único que tienen ellos para sobrevivir. Son regiones en las que no hay lluvia. Y una persona eh, investigando, él pensaba que el problema venía precisamente de los animales, del peso y gracias al peso la desertificación. Así que hizo un cálculo y dijo, bueno, pues por el tamaño de lo que hay, no se podría tantos animales, tantos elefantes en realidad, y los mató. Mató un montón de elefantes pensando que iba a arreglar el problema, y el problema en vez de mejorar empeoró. Y entonces les tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo creen que el ganado o las vacas y demás estaban cómo era su papel en el medio ambiente antes de que el humano llegara? ¿Cuál era su papel en la tierra? Bueno, a ver, me parece como temas muy ricos, ¿no? En primer lugar, la dieta. Nosotros estamos muy acostumbrados a tenemos una relación de extrañamiento con un hecho natural que es comer, ¿no? O sea, el mercado hace que pensemos que hay una dieta de tal estilo. En realidad, lo que hacemos es un proceso de supervivencia que está totalmente atravesado por hábitos de consumo. No vamos a hablar del capitalismo, todos sabemos qué es el capitalismo y todos sabemos que somos sujetos de consumo. El problema acá, que obviamente los monocultivos generan un grave problema en medio ambiente, sí, pero un problema superior lo generan los transportes, ¿sí? Y como vos bien dijiste, gran parte de ese monocultivo va nada más ni nada menos que para la industria ganadera. Industria que nos come el Amazonas, entre otras cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, tenemos que entender que nuestra alimentación está relacionado con un estilo de comportamiento de naturalización y minimización de conocimiento sobre nuestro propio cuerpo. Nosotros hemos sido expatriados de nuestro cuerpo en el sentido de la naturaleza. Nosotros ya no tenemos un cuerpo natural, animal, ¿sí? O sea, sí lo tenemos, pero conceptualmente es bastante difícil comprenderlo como tal. ¿Por qué? Bueno, porque por varias razones, ¿no? Una de las grandes razones que ha estudiado la psicología es las representaciones sociales. Entonces yo tengo un cuerpo que se afianza en una representación social de que es una mujer en Occidente. ¿Y qué alimentos necesita una mujer en Occidente para ser atractiva, exitosa, etcétera, etcétera? Por tanto, eso que está relacionado nada más ni nada menos con mi día a día, ¿no? Porque está demostrado que si nosotros cocinamos nuestra comida, nuestro nivel de bienestar y nuestro nivel de serotonina aumenta. Nada más ni nada menos. Si nosotros ejecutamos el ceremonial de cocinarnos y cocinar para otros, nuestro nivel de serotonina aumenta. ¿En qué está relacionada la serotonina con todo esto? Bueno, en la felicidad de las personas y en la disminución de los actos compulsivos, que está más relacionado con la dopamina. Entonces, al tener este tipo de extrañamiento, cuando nuestro cuerpo es una masa de consumo, ya tenemos una gran dificultad para entender que el procedimiento de la alimentación tiene que ser de base natural. ¿Pero en qué sentido tiene que ser de base natural? Como un estado de comportamiento amoroso. Como un estado de comportamiento amoroso. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos es aquello que yo hago con mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo de que tenemos un cuerpo
estamos de acuerdo en que por lo general sobre el propio cuerpo hay una carga de odio bastante alta. O sea, ¿quién quiere su cuerpo? Si ese cuerpo no es el cuerpo de la Matrix, de la representación social, bueno, ese cuerpo se rechaza, el propio cuerpo. En realidad, la primera relación amorosa que tenemos que tener es con nosotros mismos, ¿sí? Esto trae todas las falencias, hasta los índices de violencia que tenemos en la actualidad. Por otro lado, obviamente que si yo tengo un packaging, ¿sí?, ya estoy entorpeciendo el medio ambiente. Porque para que haya llegado una galleta, ¿sí?, a mi hogar, tuvo que tener un medio de transporte, un gasto extraordinario de combustible, y por supuesto ya sabemos también que el consumo sustentable es aquel que se gerencia a los 300 kilómetros a la redonda de la persona. O sea, nosotros, cada uno tendría que consumir elementos que se producen a 300 kilómetros como máximo de nuestra zona de origen. Amén de esto, yo vengo pensando en una idea de cómo podemos lograr un comportamiento minimalista. ¿En qué sentido minimalista? En tratar de hacer el menor daño posible. Nos olvidamos de algo bastante interesante, ¿no? Que somos animales, que hay otros animales y que esos otros animales, manipularlos para que sean parte de nuestra alimentación o dejarnos llevar de las narices por la industria para que sean parte de nuestra alimentación, porque por supuesto hay pueblos que tienen su vaca, su ternero, sus gallinas que dan los huevos y que bueno, únicamente consumen a partir de esa producción. Ese no es el caso. El problema gravísimo acá es el nivel de masacre que hay de nosotros como sujetos cuando nos transformamos en sujeto de consumo y vamos a una góndola, ¿sí?, que tenemos a la mano un fragmento de cuerpo, ¿sí?, que puede ser, bueno, una nalga. Se han hecho muchos estudios y hay escritos sobre la relación entre la violencia contra las mujeres y las nomenclaturas de los segmentos de las carnes de las vacas, ¿no? Entonces, creo que el cuidado del medio ambiente y el cuidado del propio cuerpo tienen que ir de la mano con un alto nivel de compromiso, que está relacionado sobre qué voy a incorporar a mi cuerpo. ¿Voy a incorporar muerte a mi cuerpo? ¿Sí? Por supuesto que incorporo muerte cuando utilizo bienes con un nivel de transporte muy, pero muy alto. Por supuesto que lo incorporo. Pero, además, minimizar y naturalizar que puedo comer una porción de cuerpo, me parece que este es el gran debate que se puede revertir. ¿Sí? Y que claramente la industria va a tener una tendencia a transformarse. A ver, yo no creo realmente que el capitalismo muera. No creo que el capitalismo muera. No. Y el capitalismo se va a subir a la ola del veganismo, digamos. Y seguimos con el mismo... Pero es que el capitalismo ya se subió a esa ola hace años. Bueno, pues, digamos, pero todavía no está a nivel masivo, ¿no? O sea, no exterminó la industria ganadera. Bueno, No yo la espero. industria de la pesca, ¿sí? Entonces, se van a ir cambiando, ¿sí?, los sistemas de producción, pero bueno, eso es un problema grave para esta sensibilidad hacia el ambientalismo que podemos tener. Ahora, por otro lado, de manera subjetiva y de manera ética, ¿qué le voy a brindar a mi cuerpo? Para eso necesito conocimiento. Independientemente de, bueno, yo hago aquatlón, recién entrené casi 3 horas, ¿sí? Una buena cantidad de nado, una buena cantidad de pasadas en la calle corriendo. Además de tener 2 profesiones, soy una mujer sumamente activa y soy vegana. Toda esta pandemia realmente no tuve ningún tipo de secuelas. O sea, ¿me agarré COVID? Sí, me agarré COVID, obvio. ¿Y cómo afronté el COVID? Con una dieta
estricta, totalmente vegana, consumiendo únicamente para hidratarme agua, ningún otro elemento tóxico y entrenando en mi casa. ¿Sí? Amén que siempre salí en la pandemia, ojo, y no me vacuné. Bueno, Y hay personas, yo tengo 51 años, y hay personas de mi edad que por supuesto ya están con cuestiones cardiovasculares muy pero muy complicadas, o con cánceres que están totalmente relacionados al consumo de los productos que genera la agroindustria. bueno, ¿no? está bien, Sí. Verónica. Sí, Bueno, lo hacemos. se dijeron varias cosas que yo Ujú. quiero hacer punto. Hablamos de la raíz animal y para el argumento, para decir que no es la raíz animal, es la autoimagen. O sea, hablamos de dos cosas distintas. Lo cierto es que, no sé, genéticamente evolucionamos comiendo carne. 99.9 de nuestra carga genética fue hecha antes de que pudiéramos cocinar los alimentos. Eso teniendo en cuenta también que los vegetales tienen algo llamado antinutrientes, que son cosas que impiden que si no los cocinamos precisamente nos enfermemos. Es decir, ¿Vos creés nuestra carga realmente? genética Escúchame, 99.9% fue Déjalo, hecha déjalo hablar y ya ahorita intervienes. de Sí. cosas, Disculpame que de te cosas interrumpa, yo ahora cuando te dejo terminar. Pero vos creés realmente que nuestra especie va a desaparecer por no consumir o disminuir drásticamente el consumo yo no de estoy carne? hablando de la Vos desaparición de la especie, estás estoy dando hablando de nuestra genética al día de justificación. hoy y cómo hemos llegado acá. No, nuestra Estamos genética hablando Espera, de es una Verónica, como si quieres. genética. persona, cómo hemos llegado acá. Yo no Verónica, estoy Errónea diciendo, información. en ningún Es momento errónea estoy esa diciendo nuestra información. especie va a desaparecer. Verónica, si Es quieres, En algún momento lo dije, no. errónea, permítenos pero te escucho. que él hable A unos ver, listo, minutitos. yo. Deja que Es él hable unos falaz. Vale, minutitos y sí, luego porque intervienes, ¿te parece? Para que nos Dale, dale. organicemos. bueno, primero eso, yo no estoy diciendo que nuestra especie va a desaparecer si no consume animales. Yo estoy diciendo, objetivamente, nuestra carga genética fue hecha Esa 99.9% antes información no es de que verídica. pudiéramos cocinar animales. Bien. Sí, o dime tú hace cuánto podemos cocinar. No sé, dime. Sí. Bueno, interviene. Bueno, no. Hablamos también a ver, que sí, que hay un montón de granos que se utilizan para los animales, pero no son la mayoría de los granos. Es un tercio más o menos, y son granos que no son consumibles para el ser humano. O sea, de un estado que normalmente son los desechos de lo que no se puede consumir, de lo que sobró, lo que le van a echar a los animales. ¿Que debería ser cero? Sí, debería ser cero. Entonces ahí la cuestión de la serotonina, la dopamina, yo creo que se va por otro lado. Eso tiene que ver más con las reacciones químicas de la felicidad y demás. Que yo también puedo tener serotonina si estoy feliz con el plato que estoy comiendo, tenga lo que tenga. En realidad, Ahora, respecto a la distancia, hablamos de 300 kilómetros, entonces yo vuelvo al punto anterior. ¿Qué pasa si a 300 kilómetros, cuando yo hago el Camino de Santiago de España, está lleno de monocultivos? Si el arroz que viene hecho de un monocultivo, cuando yo como ese arroz no está libre de muertes. Está libre de las muertes de los insectos que se no usaron para es eso. información. Está untado también de las muertes de los pequeños animales que mataron para poder tener eso. Entonces no es una cuestión de solo por el impacto ambiental que yo estoy viendo de comer arroz, porque no es un animal, no hay un impacto animal detrás. Yo creo que igual, sea vegetariano o omnívoro, hay que tener en cuenta también genéticamente, fisiológicamente, las carencias que yo tengo, que yo puedo tener. Si yo como solo carne, va a tener carencias de fibra, por ejemplo. Si yo como solo vegano, hay carencias en ciertas cosas que tengo que suplir bien. Bueno, Y en el suplir esas carencias y el entender que existen esas carencias, está lo que yo le decía a mi primo. Yo no soy quien para decirle a alguien, está mal ser vegano, está mal ser omnívoro, pero es interesante que lo sepas. El caso particular del COVID, ¿verdad? Yo duré con COVID un día. Un caso particular no puede ser un argumento para generalizar. Sí, yo sé que un caso particular no puede ser un argumento para bien. juzgar, pero vamos Lo- por lo- partes. Es- y los argumentos se habló también, Verónica, déjalo por último, ya. por último, por último. Sí, déjalo este El último. cáncer, porque habló sobre el cáncer. Los estudios para el cáncer tienen un error
a Monaví, en mi opinión, y es que ponen carne roja, todo tipo de carne, ponen carne roja embutidos, ponen carne roja, carne ultraprocesada, ponen carne roja, no se ponen carne roja, y no carne, por ejemplo, de vacas que han sido alimentadas por pasto, que eso es importante, por eso les pregunté algo y no me respondieron. Y los estudios de cáncer, realmente el aumento no se da todo el tiempo. De hecho, hay algunos cánceres que dependiendo del tipo de carne incluso disminuye. Y es una relación más o menos de un aumento del 4 al 5%, más o menos. En Bueno, los estudios, cuando se generaliza para muchas personas, se dice que si un riesgo no es de al menos 2 o más por ciento, no es un estudio concluyente. Primero. Segundo, pasa que también cuando hay muchos vegetarianos que son como tú, hacen ejercicio, hacen yoga, cuando yo evalúo solo una parte de eso, pues se ve correlación, pero como no puedo aislar la variable, yo no estoy seguro que de todo eso puede ser la causante de que haya disminuido o aumentado el, el cáncer. bueno, ¿Qué hicieron? Probaron una cosa aislada con ratones y dijeron, hey, momento, sí aumentó el cáncer. Es el único que puso eso aislado. Solo que dijeron, pero además hicimos una, una cosa 1000% más alta que cualquier consumo normal. Es el único estudio relacionado al cáncer con una variable aislada. bueno, primo, listo. Vamos a hablar de 5 minutos para que nos podamos escuchar y no sea solo un monólogo. Entonces, si tú quieres, Vale. Verónica, te digo como de los puntos que trató mi primo o los recuerdas. ¿Te los nombro? No. ¿No? Bien. Primer punto, nuestra supervivencia fue gracias a nuestras habilidades como mamíferos. Y el consumo de carne realmente no fue preponderante en nuestra dieta. En nuestra dieta fue preponderante semillas y frutas. Y por ¿Según eso quién? nuestro sistema digestivo es como es. Porque de hecho, nuestro sistema digestivo no está preparado para el consumo de carne, por eso hasta 24 horas podemos tardar en digerir porciones de carne. O sea que esa información es errónea. Segundo punto. Es erróneo lo que acabas de decir. Yo di el ejemplo Si personal. quieres, ve anotando y ahorita. Doy Vale. el ejemplo personal por una cuestión básica que muchas veces me preguntan, ¿cómo sos vegana y cómo entrenás tanto? Yo entreno 6 veces por semana, entonces simplemente con 51 años, simplemente por esta cuestión que me parece muy interesante, y dentro de mi mundo, de los más 50, ustedes son muy jóvenes, dentro de mi mundo de los más 50, y esto además es un dato estadístico, las personas empiezan a tener muchas dificultades en relación a su nivel de bienestar en su salud orgánica. ¿Sí? O sea, esto ni siquiera hay que dar una estadística precisa. Esto es así, a partir de los 50 años, por una alimentación, sobre todo en mi región, muy cargada en animales y derivados de animales, generan altos niveles de malestar en las personas de 50, que es el grupo etario en el que yo estoy felizmente. ¿Sí? Además acá hay algo que nos olvidamos bastante. Nos olvidamos así como quien no quiere la cosa, que los animales tienen sentimientos, o sea, esto ya no se puede negar, son sujetos sintientes, o sea, nada más ni nada menos, porque con el mismo criterio yo te puedo decir, mira, en realidad cuando se exterminó la esclavitud, se exterminó por una cuestión económica, pero si en este momento hacemos un análisis y conviene más la esclavitud para ciertos sectores del conurbano de mi país, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que vuelva la esclavitud. ¿Por qué? Porque económicamente nos puede dar cierta rentabilidad, o incluso como impacto para el medio ambiente, esas personas van a tener un tipo de alimentación que va a estar solamente guiado en relación a su amo o a su ama, y bueno, esto puede llegar a tener un control drástico en el factor de transporte, porque si yo agarro todo el conurbano y transformo el 70% en esclavos, bueno, realmente, y digito su alimentación en un panóptico, claramente voy a tener beneficios económicos y beneficios ambientales.
Nos estamos olvidando entonces algo tan importante como que los animales sienten. Claro. ¿Eh? Los Bueno, animales tienen la perspectiva y la capacidad de expresar amor y son sujetos de vida con derecho a una vida. El otro punto importante, y no es menor, es que el consumo de carnes aumenta el nivel de violencia en las sociedades. ¿Sí? Y por bueno. supuesto, esto sí eh, está relacionado con la dopamina. Bueno, Verónica, ahora ¿Sí? demos paso a Dale, mi primo Diego. dale. Bueno, aquí se dijo, a ver, aquí se dijo algo que de lo que yo leí es falso, que nuestro sistema digestivo está más acostumbrado o más adaptado a consumir vegetales y semillas. Ujú. Y lo puedo mostrar un momento. El estudio que dice todo lo contrario. Ahora, ¿cómo comparto aquí? En la, Bueno, en lo que la, se en la está... flechita hacia arriba, en la flechita hacia arriba, ahí. ¿Qué están viendo? No sé. Ahorita aparece su rostro. Diego, y ahí, no. A ver, toda tu pantalla. Es que Lo son los hacemos así. puntitos. Ajá. Pam, pam, pam. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, un estudio de la Universidad de Yale demostró que el sistema digestivo es más cercano a un carnívoro adaptativo, es decir, más cercano a un lobo que si come verduras o plantas no le va a pasar nada, que a un 100% herbívoro. Comparando el tracto digestivo, porque vamos, los vegetarianos tienen los Ahora, ¿me animales podés totalmente repetir? Porque no vegetarianos tienen. perdóname, no llego a leer. ¿Me podés repetir, por favor? Eh, Sí, que nuestro sistema digestivo es más parecido al de un carnívoro adaptativo que el de a un vegetariano. Uno de los argumentos que se usa, por ejemplo, es que los chimpancés que nos separamos hace 6 millones de años, eh, son en su mayoría vegetarianos, comen insectos también, pero tienen un sistema vegetariano adaptativo, es decir, también comen carne. Está el sistema vegetariano que no puede comer sino solo plantas, como es el de una vaca. Sí. El vegetariano adaptativo que puede eventualmente comer algunos animales. Y lo mismo, carnívoro full como es un león y carnívoro adaptativo. Pues comparándolo, el sistema digestivo más cercano es el de un carnívoro adaptativo. Es más, nuestro sistema digestivo es más parecido al de un lobo que el de a una vaca. Entonces, ese punto es falso. Acá está el estudio. Igual, yo hice un PDF, después se los envío por si quieren Sí. leerlo. Yo no he dicho que los animales no sientan, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y por eso empecé diciendo, es que a día de hoy no existe una alimentación que no tenga impacto en el medio ambiente. Entonces, si quiero minimizar el impacto en el medio ambiente, tengo que ver todos los animales involucrados que puedan morir. Y para mí, en lo que he leído y después, es que si no apoyo la ganadería industrial o apoyo la ganadería, no sé, de pasto, soluciono dos problemas. Y por eso la pregunta que les hice, ¿cómo estaba la vaca involucrada en el medio ambiente antes de la época moderna, de la época actual? ¿Cómo estaba involucrada para mantener el equilibrio? ¿Sí? Co- A ver, respondiéndolo, cuando hay cultivos, se acaban, esas plantas que quedan, que no absorbe el suelo, siguen absorbiendo los nutrientes de la tierra. Entonces los animales, el ganado, lo que sea, los rumiantes, cogen eso. Y normalmente, mientras haya comida, están ahí, entonces están orinando, están cagando y eso está aportándole nutrientes a la tierra. Hoy en día, ¿cómo quitamos eso que sobra? Quemamos y se va. Y la razón por la que hay desertificación es porque los animales en un ambiente industrializado no se mueven. En un ambiente natural, los animales rumiantes tienen también su cazador, leones y tal. Entonces, al hacerlo mover, eh,
al hacerlo mover, estamos apoyando a ¿cómo decirlo? A que ese lugar donde hubo nutrientes, la tierra descanse, tenga nutrientes, sea cultivable otra vez. Y de hecho, eso era algo que bueno, lo puedo mostrar al final. El sujeto que mató muchos animales, él creó un sistema de cultivar responsable para quitar la desertificación y muestra los resultados, cómo era antes, cómo era después. Y lo que hace es utilizar los animales y empezar a moverlos. ¿Sí? No están encerrados, no, en eso estamos de acuerdo, los animales sienten. ¿De quién? Pero a lo que voy ¿Qué sujeto que es mata que muchos animales? igual, ¿cómo? Me El perdí. sujeto que dices que mató muchos animales. Sí, ¿Quién es? este sujeto empezó a estudiar, ¿cómo se llama? Alan Savory. Mm. Este sujeto empezó a estudiar cómo funcionaban los animales en su ambiente y cómo podía él ayudar a reversar la desertificación. Ah, ya. Lo que genera dos cosas. Lo primero, que lo que tú decías, solo se puede comer con 300 kilómetros a la redonda. Ellos no tenían nada que comer sino es animales porque la tierra está desertificada. Bueno, Podríamos ayudarlos a que no comieran solo animales. bueno. Sería un ganar y ganar. Bueno, primo, ahorita ya pasaron los 5 minutos. Verónica Bueno, vale. replica. Sí. En primer punto, ¿somos carnívoros adaptativos? Digamos, no cabe duda. El animal humano, a ver, el animal humano es uno de los mamíferos más ociosos. Somos muy torpes. Y seguramente, si aquello que teníamos a la mano era un animal, íbamos a ir tras la casa para ese animal, haciendo el trámite lo más rápido posible para que no venga otro animal y nos lleve puesto. Porque nosotros, para poder sobrevivir, tuvimos un solo recurso, que fue el sistema nervioso central. No es que somos la especie superior, ¿sí? Entonces, por supuesto, si para el ser humano era mucho más accesible cazar un animal y comerlo, eso iba a ser parte de su fruto, y como bien dice Dawkins, eso iba a ser parte de su gen egoísta para poder sobrevivir como especie, ¿sí? Ahora, que nuestro sistema digestivo esté preparado para comer carnes al nivel de consumo actual, la verdad es que no. La verdad es que no. Segundo punto. No es que en el sistema industrial las vacas defecan y luego se quema. Esto genera un impacto en el medio ambiente muy grosero, pero acá voy a hacer una gran salvedad. Diego está hablando de los animales como objetos, cosa que yo no. Y nosotros tenemos animales, son seres sintientes, que, por ejemplo, para tratar de evitar algunos impactos en relación a las defecaciones, se han hecho experimentos extraordinarios, como la psiquiatría ha hecho experimentos extraordinarios con niños de 11 años en la década del 50-60, lobotomizándolos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sujetos, hablamos de los animales como sujetos, ¿sí? Diego, a Diego lo veo totalmente distraído. No, lo que pasa es que yo te escucho y voy anotando lo que estás diciendo. Sí. Diego y está en otra conversación. No, él está anotando. Si estuviera en otra conversación no te podría responder. Yo te Claro, escucho pero y escribo en la pantalla lo que me estás diciendo. Necesito, ¿sabes qué? Hay algo que se llama expresión facial, que en los mamíferos es fundamental. Yo necesito que vos me estés viendo porque yo te estoy mirando. Y tú... Pero yo necesito anotar, tú puedes hablar y igual a la larga este conversatorio es yo te escucho y respondo lo que dices. No, porque si no apagamos las cámaras. Necesito que me escuches a mí, sin que converses con terceros. Porque No si estoy conversando, estoy tomando apuntes. Es solo eso. Bueno, pero necesito y no voy a dejar de tomar apuntes. Que me mires. Tranquila, Verónica, sí. Señal. Déjalo anotar. Entonces, cuando nosotros hablamos de animales, hablamos de sujetos, no hablamos de objetos, que los ponemos acá, entonces los exterminamos. Son sujetos. La gran pregunta es, éticamente, ¿qué vamos a hacer respecto a estos seres que son tan cercanos a nuestra vida? ¿No? ¿Qué vamos a hacer respecto a eso?
Esa es la gran pregunta. Yo tomé esta conversación, primero me encanta sociabilizar y conversar, pero ya la primera pregunta era estúpida. ¿Por qué digo que es estúpida? Porque hablar de una dieta en el problema ético que tiene el mundo, donde los niveles de masacre, donde los niveles de muerte, donde los niveles de hambruna, donde los niveles de prostitución y trata de mujeres, donde los niveles de exterminio es tan grande, realmente me pareció torpe la pregunta. Pues, Porque el medio ambiente está en el medio de toda esta tragedia donde matan animales tratándolos como objetos, matan a mujeres tratándolas como objetos, ¿sí? Y directamente se dan niñas y niños para la trata de personas en toda Latinoamérica. Entonces, realmente me parece que acá el punto donde podemos hacer un esfuerzo, yo llamo este esfuerzo, y a pensar qué mundo queremos haciendo el menor daño posible, porque en eso Diego tiene toda la razón del mundo, haciendo el menor daño posible y entendiendo que parte de ese daño es el respeto por todos los convivientes que pertenecen a este mundo y que a su vez el mundo les pertenece. A una gallina le pertenece su cuerpo tanto como a mí me pertenece mi cuerpo. Es decir, yo no voy a analizar si que una gallina sea eliminada o no me va a beneficiar a mí o al medio ambiente. Yo lo que voy a analizar es cuáles serían las medidas que se podrían trabajar para que de ahora en más o cada vez menos las gallinas tengan ese nivel de sufrimiento que la industria les produce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo esta sensibilidad en relación a las cosas gravísimas que están pasando en una ciudad de consumo donde el otro nos importa nada. muy bien. Y un El animal otro no nos importa nada. Bien. Diego, me cuesta mucho no Bueno, intervenir, aquí, me cuesta mucho no intervenir, lo acepto, pero no lo voy a hacer a ver, porque de lo que dice mi bueno, primo hay bastantes cosas para intervenir. Eh, bueno, hay varias cosas. Estamos diciendo que cazar un animal era ser perezoso. Eso es su, no sé, no comprendemos que ciertas cosas. Lo primero, no en todos los lugares geográficos hay lluvias todo el tiempo. Luego, la fuente que pues, tenían esos lugares, esos más, digamos, primitiva, para poder alimentarse y sobrevivir, era cazar. No era una cuestión de pereza. De hecho, arriesgaban su vida cada vez que iban a cazar. Entonces, minimizar y volverlo tan pequeñito como eran perezosos y era más fácil cazar un ¿Cómo? animal, no. Vale. Segundo, en algo que estamos de acuerdo, a ver, el ser humano no está acostumbrado para el consumo de carne actual, eso es así. De hecho, el ser humano, si lo pensamos, antes cazaba por unos tiempos, tenía carne y después ayunaba. Y las zonas azules, las zonas donde viven más gente, la primera es Okinawa y uno de sus, como de sus cosas, de su, pueden ser muchas cosas para que vivan más de 100 años, pero una de esas cosas es comer hasta no estar saciados, porque a ver, el cuerpo empieza a generar como, eso se llama autofagia, para autorregenerarse y subsistir. Entonces, no es una cuestión solo de el consumo actual de carne, es una cuestión del consumo actual de los alimentos en general. Y tercero, hablamos de los animales como sujetos, pero yo he citado, es que yo decía, bueno, no hay impacto ambiental, no hay alimentación que no tenga impacto ambiental, pero no hemos hablado de los insectos. Cuando tú comes arroz, hay un montón de insectos muertos para que tú pudieras consumir ese arroz. Cuando tú comes algo proveniente de monocultivos, hay un montón de animales que han muerto para poder hacer eso. Yo no estoy diciendo que, que de una manera sufren más otros y que estos animales son más importantes que otros. Yo estoy diciendo en cuál yo tengo menor impacto y cómo, porque igual decimos lo mismo. Lo que les mostraba ahorita de los animales, pues, si nos preocupa también la persona que sufre, ahí hay un montón de personas que si no comen, literalmente mueren de hambre, que están sufriendo. Para nosotros nos da igual porque en Colombia tenemos lluvia todo el año,
o porque estamos en un país que X o Y motivo tenemos comida todo el tiempo. Esas también son personas que sufren, también son personas que tienen problemas y también tienen ese problema que simplemente no le estamos dando una solución. Ahora, de lo que dijeron. Sí, en realidad yo estoy totalmente de acuerdo con vos que la tendencia tendría que ser el consumo orgánico de lo que uno mismo produce. Estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea que ese es un paso muy difícil. Muchas ciudades se están comprometiendo. ¿Que somos perezosos? Bueno, somos tan perezosos que naturalizamos pedido ya. Somos tan perezosos que naturalizamos que en la esquina de mi casa haya un supermercado. Por supuesto que somos perezosos. Somos los animales más torpes y perezosos. Nosotros creemos que somos los más inteligentes, pero somos los más torpes y perezosos. Todo lo que Pero tenemos... no evolucionamos siendo perezosos. ¿Eh? No evolucionamos siendo perezosos. Evolucionamos comiendo carne, pero no por perezosos. Que ahorita seamos una sociedad perezosa es otra cosa. Con un Verónica, si quieres, permíteme que a Diego le faltaban 2 minutos y medio. Ok, Sí. como... Bueno, yo la verdad es que escucho y respondo. A ver, yo no estoy diciendo que el ser humano hoy en día no sea perezoso, puede que sí. Yo la verdad no me gusta generalizar y decir todos los seres humanos son así. Yo lo que digo es que, a ver, nuestra carga genética evolucionó 99.9% comiendo animales, no por perezosos, era porque no teníamos otra fuente de alimento. Y si comparamos los sistemas digestivos, entonces podemos procesar algunas verduras y está bien, pero hay otro montón que no y que tienen un montón de antinutrientes y que si no lo cocinamos, incluso cocinadas, tienen también antinutrientes. Entonces yo no digo que esta dieta sea mejor que esta, pero yo digo que hay que tener en cuenta eso si uno lo decide. Y si uno lo decide por el impacto al medio ambiente, lo que yo he visto es que no sé, cuando se trata de imitar a la naturaleza, o sea, en su manera de reproducirse y también de cazar y también de morir los animales, es lo mejor para la Tierra, para el planeta, incluso en la cuestión de cultivos normales. Y ahí estamos de acuerdo. Lo ideal sería que cada uno tuviera una huerta, cultivara lo suyo. El problema es que no todos en el planeta Tierra viven en zonas cultivables y no todos podrían hacer eso. Muy bien. Por eso hablo del minimal, generar el minimal. Yo vivo en una ciudad que amo, pero, como le decía antes a Camilo, después de hacerme vegana empecé a ser cada vez más austera con mis consumos. ¿Sí? Hay muchas cosas que prácticamente no necesito tener, realmente. ¿Sí? Ahora, que somos perezosos, sí, somos perezosos. En realidad nosotros, la especie humana se ha trasladado de lugar a lugar a partir de grandes movimientos. Si no, en realidad era la cacería, lo que estaba a la mano y aquello que se podía, a partir de el invento de la herramienta, ¿no? Para poder acceder a, bueno, matar una presa, por ejemplo. Pero sí siempre fuimos perezosos y digamos, esto se ha consumado a nivel extremo en tener todo a la mano de un clic. En la actualidad en Occidente y en Occidente, ¿no? Porque obviamente hay lugares del mundo que no tienen este problema, son menos, pero no tienen este problema. Así que sí, somos perezosos, somos sumamente perezosos. Y nosotros hemos sobrevivido como especie, no por ser ágiles, no por ser entusiastas, no por tener cuerpos para grandes destrezas, sino que hemos sobrevivido gracias al sistema nervioso central, que nos pudo anticipar, que nos dio las herramientas para anticipar cuándo poder rajarnos, cuándo quedarnos quietitos o cuándo poder atacar para sobrevivir. Nada más. Nada más. ¿Sí? Quiere decir que de la especie animal, bueno, no somos los más destacados, pero amo mi especie, amo mi especie, amo los animales humanos. Vos hablas de los insectos, estoy totalmente de acuerdo. Mi papá tiene su huerta orgánica y, por supuesto, empieza a revalidarse cómo los insectos suman a la huerta en vez de generar desventajas, ¿no? Estas son nuevas tendencias que no son poca cosa.
pero mínimamente poder tener esta percepción de, bueno, en el día a día, ¿cómo voy a llevar adelante mi hábito de consumo? Porque estos problemas del medio ambiente, por supuesto, no se respetan a nivel internacional. De manera lamentable. Nosotros teníamos como Argentina un compromiso en el Tratado de París, creo que era, de disminuir el nivel de toxicidad generado por la agroindustria Sí. Para el 2020, creo, y bueno, nunca se cumplió ese pacto, ¿sí? Y la crisis ambiental se suponía, o sea, el punto culmine de la crisis ambiental ya va a estar en sus inicios para el 2030, o sea que estamos en problemas graves, claro que estamos en problemas graves. Yo llamo a la reflexión en relación a cómo podemos entender que no puede ser parte de nuestra vida cotidiana el comer otros sujetos, ¿sí? Afianzándonos en que los insectos, obviamente, tienen también su derecho a la vida. No estoy diciendo que no, pero Pequeños roedores también. ¿cómo? Los Y pequeños los pequeños roedores. roedores. Y los pequeños roedores, por supuesto. Pero nosotros tenemos como hermandad, digamos, en la comunidad y en la comunión, sobre todo a los mamíferos, ¿no? Y si nosotros vemos el comportamiento de una vaca con su ternero, bueno, es como bastante similar al nuestro, sobre todo en el maternar, nada más y nada menos, en el maternar. Lo mismo sucede con una chancha con su cachorrito, ¿sí? Con su bebé chanchito. Entonces, esto es muy grosero. Es muy grosero que no reparemos en este punto, que no entendamos que la industria y el capitalismo no solamente disrumpe esta capacidad de maternar, disrumpe y trata como objetos a sujetos que están tan cercanos a nosotros, ¿sí? Como lo hace también con las mujeres, como lo hace también con niños y como lo hace también con personas que eligen una identificación sexual idearia en un modelo de mujer. Estos son problemas gravísimos que me parece que podemos resolver de manera más simple, que tiene que ver con el cese de consumo. Yo te puedo decir, ustedes me vieron, estaba consumiendo arroz, ¿sí? Bueno, puedo comprar arroz orgánico, podría comprar arroz, podría evitar el consumo de arroz, sí, por supuesto podría evitar el consumo de arroz en favor de los roedores. También puedo ver una rata, como sucedió la otra vez, y ya no tenerle aversión y no querer matarla, nada más ni nada menos. Claro. ¿Sí? Bueno, Los que tenemos ética vegana, tenemos ese tipo de transformación. ¿Sí? El otro no es nuestro enemigo. Claro, el otro, No, el otro no es nuestro enemigo. ¿Mi primo? Perfecto. Bueno, nos quedamos solo en la cosa ambiental. No hemos hablado de la cosa nutricional. Pero bueno, ya para cerrar. Volviste a decir como por perezosos cazábamos animales. Eso para mí es simplificar en extremis la razón cómo hemos evolucionado. Primero porque en el mundo en general hay estaciones, no se puede cultivar todo el tiempo. Entonces, en los momentos en que no se podía cultivar, tenían que cazar. Y segundo, no se puede tampoco, a pesar de que haya esas, cultivar en todos lados. No le podemos decir a un esquimal que es perezoso por comer carne cuando es su única fuente de alimento. Entonces, minimizar el problema. ¿Eran perezosos? No creo. Ahora, que ahorita somos perezosos, sí, seguro. Hay un montón de gente que es súper perezosa. Eso vino con la agricultura. Anteriormente teníamos que pensar, sino pasar el tiempo viendo qué comíamos, y a medida que evolucionó la agricultura, que pudimos guardar los alimentos, pues evolucionamos precisamente a otras cosas, filosofar, cosas que nos hacían permanecer más quietos y que exigían menos de nosotros tiempo para poder hacer eso. ¿Cómo evolucionamos como especie? Aparte del sistema no sé qué, evolucionamos por las cosas que necesitamos. Una de nuestra evolución que es interesante es la esclerótica, la parte blanca del ojo. La parte blanca del ojo generalmente lo usan cazadores que van en manada para comunicarse.
Esa parte, por ejemplo, no la tiene un chimpancé. Entonces, vale, está la ética animal, es un sujeto, pero no voy a negar como toda la evolución que siguió para llegar al punto donde estoy y que genéticamente mi cuerpo lo tiene. Si la cuestión es, si la cuestión es que es un animal sintiente y que muere, entonces habría que hacer una balanza. Un animal, un animal sintiente que muere contra si yo quiero mantener una salud bien y tal. Tengo que comer esto, ¿cuántos animales detrás hay muertos? Y ya cada quien toma su decisión. Y, y esto lo tomé de una persona que fue vegana, de hecho fue vegana, vegetariana, como mi primo, 6 años. Pasaba de vegano a vegetariano, 6 años. Y en algún punto sintió que no iba bien y empezó y ahorita solo come carne. Para él, la carne que va a consumir en todo el año equivale a una muerte, mientras lo que consumía, si es una carne de una vaca de pasto, que está bien esto y que la duermen antes de matar, que no va a morir. Mientras que si comía todo lo que comía cuando era vegano, habían muchísimas muertes detrás. Y es un dilema que lo he tratado de poner aquí, pero que parece que lo ponemos de lado. Como, sí, bueno, sí, hay pequeños, sí, hay que respetarlos y todo. Pero el hecho es ese, el hecho es, cada que comemos otra cosa, lo que estamos supliendo de esto, hay muertes detrás igual, que al parecer no las vemos o no las tenemos en cuenta. Y ahora la cuestión de nutricionalmente, eh, hay ciertas cosas que si no se suplementan, no es muy difícil que se pueda obtener solo con plantas. El hierro hemo, la B12 y la B12 que se encuentra solo en productos animales, lo que hacen ahora es utilizar las algas y para extraerla de las algas solo extraen una parte cuando en la naturaleza vienen dos partes y nuestro cuerpo no puede asimilar todo eso bien. Y segundo, con la contaminación y esto, sí, yo estoy de acuerdo, estamos contaminando un montón. Tiene más impacto, bueno, yo miré, los cultivos de arroz que la ganadería. La ganadería viene disminuyendo un poco desde hace 6 años y el metano ha aumentado. La NASA se dio a investigar y se dio cuenta de que era gracias a los cultivos de arroz. Por ahí tengo la fuente también. Entonces, a lo que voy es que el problema es muy complejo como para simplemente minimizarlo en no como carne y está bien, Bueno, todo bien. réplica de Verónica. Sí, primer punto, esa parte que vos obviás se llama sistema nervioso central. Y sí somos perezosos. Nosotros llegamos a este extremo por nuestro nivel de pereza, que traemos genéticamente. ¿Por qué? Vuelvo al punto, porque nunca teníamos el nivel de destreza de otros animales. Entonces, el modo de supervivencia era poder anticipar el comportamiento del otro para evitar que nos maten. Entonces, esto se ganó gracias al sistema nervioso central, ¿sí? Salimos a cazar, bueno, por condiciones de ultra necesidad y también por supervivencia, pero no porque fuésemos grandes atletas. De hecho, las mujeres tenemos más capacidad atlética físicamente que los varones y tenemos más capacidad de resistencia por todas las tareas domésticas que fuimos haciendo a través del desarrollo de nuestra especie. Ahora la gran pregunta es, ¿qué carajo me importa a mí lo que pasó en generaciones y generaciones y generaciones? Ahora estamos acá, tenemos la oportunidad de elegir, porque en esa especie humana, cuando se quedaron sin semillas, algo tuvieron que hacer. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agarramos y decimos, bueno, no queremos consumir más tal industria? Yo coincido con Diego en transferencia de información transparente, porque si esa información está tuneada por la industria ganadera, me hacen trampa. Como también quiero la información transparente de cómo es un matadero. ¿Vos, Diego, fuiste alguna vez un matadero? ¿Estuviste dentro de un matadero? ¿Vos sabés lo que es ese sufrimiento? ¿Sabés el padecimiento que tienen las personas que trabajan dentro de los mataderos? Entonces, me parece que acá Diego, primero que se olvidó de que hablé del respeto por el otro, del respeto por el dolor, del respeto por la trata de personas, no el respeto, sino el miramiento, de la violencia contra las mujeres y de la violencia contra otros mamíferos. Que hay que transparentar la información
de cuántos animales quedan a mitad de camino por este sistema industrial tremendo, me parece bárbaro. Lo que me parece innegociable es que Diego me trate de decir que una vaca es un elemento movible o que un chancho es un elemento movible y que en tal caso yo quiero resolver esta cuestión no comiéndola, no comiéndola. O sea, y que hay déficits nutricionales, por un ejemplo de un señor que fue vegano 6 años y bla, bla, bla. Diego, hay algo que tiene que ver entre la interconectividad del sistema nervioso central y el sistema neurovegetativo. La especie humana tiene el comportamiento social que incluso va más allá de los alimentos que consumamos. De hecho, nuestro sistema inmune está muy relacionado con nuestra salud psíquica. O sea, quédate tranquilo que si vos estás muy focalizado en qué, estás desequilibrando tu dieta porque tenés una dieta vegana o vegetariana, ¿sí? Bueno, seguramente se van a focalizar esas cuestiones o ciertos signos o síntomas que no necesariamente se van a resolver por volver masivamente a la carne. En un mundo donde se está revirtiendo la situación y se está aconsejando, yo ahora voy a correr un acuatlón olímpico el 10 de diciembre, y ya los propios deportistas están teniendo una dieta mucho más arraigada en no consumo de animales y sus derivados. ¿Qué animales? Los mamíferos, Diego, sí, los mamíferos. Que en este momento tienen un sufrimiento y un padecimiento muy similar al nuestro. Eso no quiere decir que sean superiores al resto. Yo lo que sí siento es que cuando como, eso hay algo en que de hecho siempre me sucedió. Yo comía carne por el mito de que iba a ser mejor, iba a tener mejor rendimiento si comía fibra animal, ¿no? Y la verdad que para mí era un karma comer la carne, comía casi todos los días carne, y era fatal porque digerir esa carne me parecía horrible, ¿sí? Entonces, acá me parece que hay un dilema ético que es muy importante. A mí me importa 3 carajos cómo llegamos acá. Ya estamos acá. Obviamente que para investigar y para entender que somos solamente la máquina para el gen egoísta, como dice Dawkins, me parece maravilloso. Ahora, lo que sí me importa es, de acá en más, ¿yo voy a elegir comerme a Camilo? La verdad es que no. Yo voy a elegir No hay casi comer... carne. ¿Eh? Que no hay casi carne donde agarrar. No, voy a elegir comerme en el sentido de caníbal. Por eso, pero no hay. Estoy muy flaco ya, puro hueso. Harías un caldo. Yo voy a tratar de comerme a mi galga, ¿sí? Bueno, la verdad que no. Y no quiero que se limite tanto los maternajes, no solo de las madres humanas, ¿sí? Que se limitan los maternajes. Para que vos sepas, Diego, vos estás en una ciudad, en un país mucho más rico que el nuestro en este momento, pero en Argentina una mujer pobre tiene más chance que le saquen a sus hijos que una mujer de clase media. El Estado te chupa a los pibes, te pone órdenes de restricción. Esas son cosas severas, ¿sí? Y limitantes, porque esa mujer fue vulnerada en todos sus derechos. Como son vulneradas en sus derechos, las vacas, las chanchas, las gallinas. Y me importa 3 carajos cómo llegamos acá. Y si en tal caso yo voy a sentirme mejor o peor si dejo de consumir a esos hermanos. Muy bien, Verónica. Me importa 3 carajos. Me parece importante que empecemos a pensar en un respeto sobre la especie, claro, sobre el mundo, que tiene todos los condimentos a nivel ambiental, sí, que dice Diego, pero también tenemos que explorar un poquito en qué queremos de la vida. Claro, y de la especie sobre la especie, ¿no? O sea, el especismo, digamos, no deseo intervenir. Por ejemplo, lo que dice mi primo de que hay sitios donde hay estaciones y que sí o sí en invierno les toca consumir animales. Esos animales también tienen que comer. Les tocaba, sí. No les toca. Bueno, les tocaba. Bueno, primo. Creo que me toca, ¿no? Te toca. Lo que yo veo es que Verónica le gusta, no sé, mezclar cosas. Ya estamos tratando la trata de personas, violencia de mujeres y bueno, y de todo lo que dijo. Bueno, empecemos.
El sistema nervioso central. Subsistimos anticipándonos a otro. Eso es una opinión. Si me muestras el estudio, puede que haya en estudios que te dice que subsistimos por nuestra colectividad. N diferentes. ¿Por qué me importa cómo llegamos acá? Por dos cosas. La primera, imitar la naturaleza en su ambiente antiguo para volver al ciclo en el que el ambiente se autorregulaba primero. Y segundo, ¿por qué me importa cómo llegamos acá? Pues porque la genética, el código genético va a determinar lo que yo puedo consumir y va a determinar también la salud, dependiendo de lo que yo pueda o no consumir, dependiendo mi genética. Y por esa misma razón es que hay personas que la leche les hace súper mal y otras que no. Es el código genético evolutivo. Tú puedes creer que no, tu mente puede decir que no, puedes seguirme diciendo que no. Pero No es mi mente, son los estudios. No es mi mente, querido. O sea, hay una ciencia que es la psicología, hay una ciencia que ya hablaste, vale, Déjalo terminar. Dijiste, por ejemplo, que las mujeres, gracias a un poco con el film, las mujeres, gracias a sus labores cortas, y que no éramos capaces de hacer un gran esfuerzo. El cuerpo evolucionó para caminar, para correr, incluso 2 días seguidos sin parar. Los mayores récords, y no estoy desmeritando a la mujer, los récords de deportes, no sé, mencióname uno que sea más alto en una mujer que en un hombre. La carrera de 100 kilómetros. La Porque carrera de 100 kilómetros. Tenemos más resistencia que los varones. Ahora, ¿el resto? El resto, 50, 200 metros, 100 metros, 50 metros. La primer maratonista la quisieron sacar a trompadas en los años 70, 80. No, pero eso es otro tema. Natación, bueno, los récords. Y esto no es una cuestión eso es otro debate, Anota y ahorita no 5 minutos hablas para que nos escuchemos. ¿Cuál es tu formación? Eso es otro debate. ¿Cuál es tu Puede formación? que en una cosa sí ha habido pero en otro montón no. Mirá, ¿cuál es tu formación? Y no va al caso de, a partir de un ejemplo concreto, generalizar. ¿Qué es lo que yo no quiero? Él dice, es que gracias a este personaje que hizo y la difusión de... Yo lo que digo, listo, pensemos entonces en el impacto ambiental, teniendo en cuenta los animales que mueren detrás. Me parece que hay unos animales más importantes que otros. Eso, cuando nos conviene es especismo y cuando no, no. Cuando yo digo, miremos que gracias a que han aumentado los cultivos de arroz, gracias a todos los insecticidas que hacemos, mueren un montón de animales, ¿vale? Sí, pues que tenemos que volvernos... bueno, ahora, el cultivo orgánico, el problema es que en varios lugares, y vuelvo y repito, no se puede cultivar. A día de hoy ese lugar, ese terreno no es cultivable, esas personas no tienen que comer. Y lo que yo estoy diciendo, también lo estoy diciendo basado en estudios, yo traté de ser objetivo, yo leí estudios veganos, estudios carnistas, estudios de una persona en Emilio. No, para ser objetivo necesitas un paper que esté visionado por las universidades más importantes del mundo. Vos agarrás... Bueno, ¿de qué tema quieres un paper? Decime tú alguno. Déjalo terminar. Ahí le queda un minutito. Y ¿por qué mi información es importante para saber catalogar un paper o no? Para leer los resultados. Te pregunto, ¿cuál es tu formación, Diego? ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy informático, ¿y tú? Bueno, yo soy psicóloga y abogada. Entonces, nutricionista no eres. Más de la mitad de mi vida, vos tampoco sos nutricionista, o sea... No, y entonces, ¿eso quiere decir que no podemos hablar de nutrición? Para hablar de ciencia, es el mismo contraejemplo. Para hablar de ciencia, se necesita estar en un equipo de investigación, ¿sí? Que lamentablemente los que tienen el lujo fuerte son los países ricos, porque cualquier investigación base necesita como mínimo detrás $1 millón. Ya, pero tú puedes leer los estudios publicados. Acá estamos dando diferentes opiniones. Permíteme. Pero en realidad, digo esto, Camilo, nada más. En realidad hay investigaciones que son certificadas según la notoriedad de un paper y según los relevamientos de la comunidad científica. Yo entiendo tu intención y es muy buena y tu autoconocimiento es muy bueno.
Pero si no sabés de psicología, no sabés de sociología, y si no entendés que nosotros los mamíferos somos una comunidad que tenemos más valor por el desarrollo social que por el desarrollo orgánico, no podemos tener un debate serio. No podemos tener un debate serio. Pues, Me parece hermosa tu intención, pero realmente... Esto se llama falacia de la persona que sabe porque sabe, y eso es así porque él sabe y el otro no. Cuando en la ciencia todo el tiempo están cambiando y debatiéndose. Si tú crees que algo es fijo, la ciencia no ha funcionado nunca así. La ciencia, miramos, hacemos hipótesis, creemos una es una verdad, hipótesis. y esa verdad va cambiando con el tiempo. Si tú crees que porque Sí, o sea, una bueno, cosa en escuchémonos, concreto es escuchémonos. siempre así, Dale, porque dale un un minutico, paper lo Verónica, dijo, anota todo lo que no necesites tiene anotar. sentido. Dale un minutico a Diego para que cierre las ideas Vale. y ya ahí tú continúas con la... Lo que dice, yo no soy nutricionista, pero eso no quiere decir que yo no pueda leer papers de nutrición, pueda leer personas que han leído esos papers y pueda ir a la fuente y contrastar si lo que están diciendo es o no cierto. Si yo quiero vivir del dogma, yo voy a creer lo que me conviene creer, lo voy a creer a la persona que dice, hey, yo no hago esto porque es así. Y en muchas cosas de veganos veo información que muestran, por ejemplo, el estudio dice esto, cogen una parte del estudio y la generalizan y ocultan todo el resto que no les conviene. Ejemplo, por ahí leí uno que decía que los romanos eran vegetarianos, seguían una dieta vegetariana. Fui al paper original, tenía una dieta 70% en plantas y 30% era grasa animal. Así que si alguien me dice que una dieta donde se come 30% grasa animal es vegetariana, pues le digo sí. Pero utilizan ese estudio, esa pequeña parte, para generalizar. Ya lo que voy es que vos me dices, de los argumentos que me has dicho, de la violencia de las mujeres, del sistema nervioso, yo no he visto un paper. Si tú me lo muestras igual y lo leo y lo comparo y miro qué han dicho a favor y en contra. Eso es lo que yo intento hacer. Bueno, Miro una cosa, nutrición no va mal, voy y leo las fuentes de donde sacó esa información y me hago yo mi propia opinión. No necesito, eso lo puede hacer hasta una persona de colegio, no necesito haber estudiado sobre eso para tener una opinión informada. Claro. Si empezamos a decir, solo porque yo tengo una opinión, y ahora tú dices, vale, que yo soy psicóloga y abogada, pero es que todos los psicólogos y abogados piensan como tú. Bueno, yo puedo ser informático y hablan sobre ciertos temas de informática, sí, yo tengo una opinión y otros tienen N diferentes. Eso es una falacia de autoridad, se llama así. Diego, pues tiene de la información que nos ha brindado, está toda la parte bibliográfica y los referentes, él los tiene. Entonces ahora, Verónica, puedes intervenir. Sí. En realidad te falta información, te falta leer sobre psicología. Obviamente la psicología hasta el momento en sus investigaciones ha sido especista, pero te falta leer sobre psicología social y te falta leer sobre sociología, sobre qué es te falta leer sobre filosofía, qué son los contratos sociales. Pero, digamos, porque me parece muy pobre si no, digamos, no porque yo tenga 2 carreras, sino porque yo tengo el entusiasmo de formarme de manera permanente como el que tenés vos, Diego. Pero si no tenés nada de formación en qué es lo humano como capacidad comunitaria, y tu información es sumamente sesgada y restringida. Y no es